Ciencias Sociales hablamos de la expansión colonial del Imperio Español a nuestra isla española y también de la expansión colonial europea hacia el continente africano en los siglos XVIII y XIX. Hablaremos de esas grandes exploraciones. Veamos. ¿Sabes por qué a la isla de Santo Domingo se le llama también la Española? La isla que hoy comparten Haití y República Dominicana fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492, durante su primer viaje al continente americano, a donde llegó por error, pues el almirante pensaba que había llegado a la India. A su llegada a esta isla, Colón la bautizó con el nombre de la Española, maravillado por su exuberante belleza natural, que a su entender se asemejaba a algunas regiones de España. ¿Qué es la expansión colonial? Esta se produce cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista o anexión de nuevas tierras. Partiendo de esto se da la colonización o colonialismo, que es un sistema de dominación por medios tanto políticos como militares de un país sobre otro. Sucede cuando un estado de alto poder económico y militar llamado metrópoli ejerce un control directo sobre un territorio que se encuentra fuera de sus fronteras, que se denomina colonia. La colonización supone la usurpación y apropiación de la tierra y con ella su riqueza y recursos. Entonces se origina el sometimiento de la población, que puede considerarse esclava sin los derechos de la metrópolis. La imposición de los intereses de la metrópoli sobre los del país colonizado se da en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales. Las colonias no tienen autonomía ni autodeterminación, es decir, que su estructura legislativa e impositiva está determinada por la metrópoli. Si bien los territorios colonizados están tomados por la fuerza, esto no quiere decir que su población no quiera pertenecer al territorio de la metrópoli. De hecho, a medida que pasan los siglos, las poblaciones locales pueden identificarse con la nacionalidad impuesta. El colonialismo no es algo nuevo, este existe con diversas formas desde hace miles de años. En general, cuando mencionamos el colonialismo, nos referimos al colonialismo europeo, iniciado por Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Rusia y Alemania en el siglo XV y que se sostuvo hasta el siglo XX inclusive. En gran medida, el colonialismo surge de las necesidades económicas de un Estado, asociadas a materias primas, exceso de producción y mano de obra barata. Definamos ahora cada uno. Materias primas son productos agrícolas como el té o el caucho, que requieren un clima adecuado y grandes extensiones de tierra para su producción, los cuales no podían encontrarse en Europa. Estos bienes podían obtenerse a través del comercio, pero es más barato y conveniente para la nación colonizadora tomar posesión de las tierras y obtenerlo de manera gratuita. Exceso de producción. El inicio del colonialismo ocurre simultáneamente con el inicio de la primera revolución industrial, es decir, el momento en que se reemplaza la producción artesanal, que es en pequeña escala, por la producción en masa. Este exceso de productos, en muchos casos, no encontraba un mercado entre los consumidores europeos. Sin embargo, al expandirse los territorios, también se expandía el mercado y, por lo tanto, el comercio. Mano de obra barata. Los habitantes originarios de las colonias europeas habían sido derrotados, es decir, que debían aceptar las condiciones impuestas por el colonizador. En algunos casos, eso implicaba ofrecer su trabajo por un bajo salario, o en otros casos, como ocurrió en América, la esclavización total. Un ejemplo de colonialismo a su máximo nivel lo representó el Imperio Español. Siendo los descubridores del continente americano, los españoles establecieron la mayor cantidad de colonias en América del Norte, América Central y América del Sur. Los territorios colonizados se dividían en virreinatos, es decir, que eran administrados por un virrey que gobernaba en nombre del rey español. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español llegó a cubrir alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados. Algo a destacar es que los españoles colonizaron las tierras donde hoy día se encuentra la República Dominicana, por lo que tenemos algunas similitudes con estos, incluido el idioma español. ¿Cuál es la diferencia entre migración voluntaria y migración forzada? Podemos decir que la migración voluntaria se produce sin la intervención de factores externos, donde no se obliga a las personas a salir de su territorio, o sea, cuando alguien abandona su lugar de origen por voluntad propia.
mientras que la migración forzada se produce cuando se obliga a las personas a salir de su territorio. Por ejemplo, el traslado de esclavos desde África hacia América. ¿Sabías que el negocio triangular de esclavos implicaba una migración involuntaria? Te explico. Incidían 3 continentes: el continente europeo, el continente americano y el continente africano. Los esclavos eran capturados en África por los europeos y luego eran trasladados a América para trabajar en las colonias. Además, eran transportados en barcos de manera inhumana. Hoy día existen migraciones forzadas que son producidas por guerras, hambrunas, por racismo, por asuntos religiosos, entre otros. Ahora vamos a ver los pasos para elaborar una línea de tiempo. Número 1. Debes tener un lápiz, una borra, una hoja en blanco y dicha hoja la colocarás de forma horizontal. Número 2. Haz una propuesta de escala de tiempo. Dicha escala puede contener varios cuadros. Para ello empieza colocando la primera y a continuación asigna un valor en años a cada cuadro. Por ejemplo, si abarca un periodo de varios milenios, cada cuadro tendría un equivalente a 100 años. Si abarca varios siglos, cada cuadro tendría un equivalente a 10 o 5 años. Si abarca un periodo más corto, cada cuadro podría valer entre 1 o 2 años. Recuerda que para siglos y milenios, la numeración romana es la que se utiliza. Paso número 3. Prueba la escala hasta encontrar la correcta. Para ello, primero asigna un valor y empieza a contar los cuadros que vas a necesitar desde la primera fecha hasta la última. Si falta espacio en la hoja, debes reducir la escala. Si sobra demasiado, debes aumentarla. Número 4. Dibuja la barra. Una vez que sabes cuál es la escala correcta, puedes dibujar una barra que ocupe todo el espacio que va desde la fecha de inicio hasta la fecha final. La ponemos en una posición más o menos centrada de la hoja, teniendo en cuenta los cuadros que vamos a usar. Conviene que la barra tenga un grosor de 10 cuadros si es milimetrada, 5 cuadros si son medianos y 3 si son grandes. Cuando te encuentres con un periodo demasiado extenso, puedes cortar la barra en diagonal y de esta forma damos a entender que esa barra tendría que ser más larga. Cuando te encuentres con un periodo sin espacio para poner la información, puedes hacer una barra aparte que represente únicamente ese periodo con otra escala y enlazar las 2 barras con 2 líneas que tengan unos puntos de inicio y uno de final. Paso número 5. Señala las fechas claves que dividen los periodos que nos han dado. Ponemos los nombres de los periodos en el interior de la barra, si hay sitio o en una zona próxima. Para señalar los periodos también podemos usar corchetes. Si la información no cabe en horizontal, puede ponerse en vertical. Paso número 6. Localiza otras fechas de los acontecimientos en la barra y desde esas fechas alarga una línea hacia arriba o hacia abajo, hasta llegar a un hueco donde escribir la fecha y el acontecimiento. El resultado final se puede colorear y decorar con iconos. Vamos a ver qué tanto aprendiste en el día de hoy, contestando las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se llama el proceso cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista y anexión de nuevas tierras? Te repito otra vez. ¿Cómo se llama el proceso cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista y anexión de nuevas tierras? Expansión colonial. ¡Excelente! Número 2. Cuando llegaban los esclavos del continente americano, ¿qué tipo de migración se producía? Te repito otra vez. Cuando llegaban los esclavos al continente americano, ¿qué tipo de migración se producía? Se producía una migración involuntaria. ¡Muy bien! Número 3. ¿Por qué razón en la República Dominicana hablamos español? Te repito otra vez. ¿Por qué razón en la República Dominicana hablamos español? Porque fuimos colonizados por los españoles. Eso es correcto. Bien. Número 4. ¿Desde qué continente eran traídos los esclavos a América? Te repito una vez más.
¿Desde qué continente eran traídos los esclavos a América? Eran traídos desde el continente africano. Sí, así es, muy bien. Número 5. A finales del siglo XVIII, ¿cuántos kilómetros cuadrados llegó a cubrir el Imperio Español con todas sus colonias? Te repito una vez más. A finales del siglo XVIII, ¿cuántos kilómetros cuadrados llegó a cubrir el Imperio Español con todas sus colonias? Llegó a cubrir alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados. Muy bien, excelente. ¿Sabías que el desierto más antiguo del mundo se encuentra en el continente africano? El desierto más antiguo del mundo es el Namib y se encuentra ubicado en Namibia, un país al suroeste de África. La formación de este desierto data de hace unos 65 millones de años, lo que es más o menos la misma época en la que se extinguieron los dinosaurios. El desierto de Namib, cuyo nombre significa enorme, es también uno de los más hermosos de África. Con más de 2.000 kilómetros de largo y un tamaño similar al de Suiza, se trata del único desierto costero del mundo. Interesante, ¿verdad? En el día de hoy aprenderemos acerca de la expansión colonial en el continente africano en los siglos XVIII y XIX. Pero antes, ¿alguna vez has escuchado hablar de África? ¿Cómo fue colonizado el continente africano? ¿Crees que la colonización de África conllevó cambios a nivel económico, político y social? Vamos a averiguarlo. ¿Qué es África? África es el tercer continente más extenso del mundo, después de Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico e Índico, mientras que el mar Mediterráneo lo separa del continente europeo. África se compone de 54 países y es el único territorio que se encuentra en los 4 hemisferios del planeta Tierra. África es un tesoro de este planeta. La geografía le ha dotado de una riqueza natural incomparable y la geología le ha colocado junto al viejo continente. Dos hechos que desde que los europeos tuvieron la capacidad técnica para desembarcar en costas ajenas, propiciaron que ese tesoro, repleto de recursos naturales, pasara a ser una desgracia para África. A lo largo de la historia, los africanos apenas han podido disfrutar de sus riquezas. Siempre se les ha adelantado un extranjero. Ahora veamos cómo inició la colonización del continente africano. Los comienzos de la colonización europea en África se sitúan entre los siglos XV y XVIII. La característica general de este colonialismo fue la presencia de los países europeos en las costas, donde se establecieron bases mercantiles. Los siglos XVIII y XIX marcaron a África de una manera incuestionable. El siglo XIX principalmente marcó a este continente para siempre, con la llegada de los europeos. A lo largo de ese siglo, ingleses, franceses, alemanes, belgas, portugueses, italianos y españoles desembarcaron en sus costas, fortificaron sus establecimientos e invadieron territorios. La superioridad militar fue la responsable de que los europeos colonizaran en poco tiempo un continente tan grande como África. Durante interminables décadas, el continente africano vio cómo sus minas se vaciaban y sus árboles se cortaban, para beneficio de unos extranjeros que tenían el poder de la tecnología. Una superioridad tecnológica que en realidad era un pretexto para llevar a la práctica la superioridad moral que los europeos creían tener sobre los africanos. Los europeos no solo derramaron sangre en su avance hacia el corazón del continente, sino que además implantaron las costumbres occidentales, terminando con culturas tradicionales y locales milenarias. Abolieron las monedas existentes, introdujeron impuestos y cambiaron los modelos de comercio. Tanto las materias primas como los recursos humanos fueron explotados en beneficio de la industria y del comercio de Europa. Ante este ataque tan evidente, en varios puntos del continente surgieron movimientos de resistencia que no duraron mucho. Solo Etiopía logró hacer frente de manera enérgica a los europeos. Dicho país era liderado por el emperador Menelik II, quien aplastó a un ejército italiano en la batalla de Adwa en 1896. Desde la provincia Elías Piña, pregunta. Profesor, le tengo una pregunta.
porque los pueblos africanos permitieron que los europeos impusieran su idioma y cultura en sus tierras. Lo que sucedió fue lo siguiente. La superioridad militar y tecnológica que tenían los europeos en la época era muy superior a la que tenían los pueblos africanos. Por tal razón, los europeos sometieron a los africanos e impusieron su idioma y cultura en sus tierras. Al mismo tiempo que los países europeos efectuaban continuas ocupaciones coloniales, a finales del siglo XVIII y durante gran parte del siglo XIX, se realizaron sobre el interior continental africano una larga serie de viajes de exploración y descubrimiento. Casi todos estos viajes se trazaron y realizaron según las rutas y los cursos de los grandes ríos africanos, como el Níger, el Nilo, el Congo y el Zambeze. Las exploraciones y descubrimientos realizados llevaron al total conocimiento del interior del continente africano y estuvieron motivados por diversas causas, como el afán geográfico y científico, el carácter religioso y humanitario, y sobre todo los intereses económicos y políticos. Clarissa, desde la provincia de Puerto Plata, nos pregunta. Hola, profesor. Profesor, ¿con qué objetivo se produjeron las exploraciones en el continente africano? Excelente pregunta, Clarissa. Esas exploraciones lo que buscaban era conocer la cantidad de recursos con los cuales contaba el continente africano y de esta manera buscar la forma de adueñarse de estos recursos para obtener beneficios tanto económicos como políticos. El reparto colonial de África entre las potencias europeas se completó entre los años 1885 y 1904. Esto produjo el establecimiento de todas las colonias occidentales en el continente a lo largo de un proceso en el que se destacaron 4 hechos históricos: las ocupaciones territoriales, las resistencias africanas a esas invasiones, los enfrentamientos que resultaron de tales ocupaciones europeas y los tratados que los regularon. En torno a 1904, toda África había quedado repartida y sometida al régimen colonial europeo, excepto algunas zonas limitadas que se incorporaron en los primeros años del siglo XX. Solo 2 estados africanos eran independientes, uno tradicional, Etiopía, y otro relativamente reciente, Liberia. Las más importantes rivalidades coloniales surgidas entre los países europeos por el reparto de África se dieron a finales del siglo XIX y fueron 2. Primero entre Inglaterra y Portugal en África Austral y luego entre Inglaterra y Francia en África Occidental y Sudanesa. Las rivalidades que se dieron entre las potencias europeas se debieron a la actividad colonial desplegada por viajes, exploraciones y descubrimientos, y además de las ocupaciones de los territorios. Todo esto antes de 1884, lo que incrementó la presencia europea en toda África y provocó rivalidades y enfrentamientos entre las potencias. Entonces, dichas potencias se vieron en la necesidad de celebrar una conferencia general que tratara sobre la compleja situación creada en el continente. En primer lugar, se trató la cuestión de la soberanía territorial y de los países que tenían un derecho histórico a ocupar territorios africanos para su permanente establecimiento. Y en segundo lugar, se planteó la cuestión del imperio colonial continuo, con la formación de grandes ejes coloniales que atravesaran el continente en sentido horizontal o vertical, sin salir de la soberanía colonial de un mismo Estado europeo. La Conferencia de Berlín se celebró entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. Las naciones asistentes fueron Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal, Rusia, Suecia, Noruega y Turquía. Ningún país africano estaba representado. El predominio europeo en África, consolidado entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, provocó profundas transformaciones económicas y sociales que cambiarían la historia del continente africano en las siguientes décadas. ¿Sabías que el continente africano alberga más de 350 parques nacionales? Es inmensamente rico en diversidad,
cultura y recursos naturales, lo que te puede dar una idea de la inmensidad natural del continente. Kenia y Sudáfrica son los países con mayor cantidad de parques nacionales. Kenia, que ostenta 25 parques nacionales, tiene maravillas como el Masai Mara y el Parque Nacional Amboseli. Mientras que Sudáfrica cuenta con 22 parques nacionales y tiene joyas como el Parque Kruger y el Parque Nacional Zebra. Bastante curioso, ¿verdad? Queridos y queridas estudiantes, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Pero antes, te exhorto a seguir indagando más acerca de la expansión colonial en el continente africano, en los siglos XVIII y XIX. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. ¡Hasta la próxima!